Cordial saludo a todos. Es un placer compartir este espacio con ustedes desde Fundepiel y el mío como ponente. En este espacio vamos a hablar sobre las nuevas tendencias en la prevención de úlceras por presión. Vamos a iniciar haciendo un análisis y una revisión de todo el concepto de las úlceras por presión. Las úlceras por presión, que hoy en día se llaman lesiones por presión, que la palabra lesiones tiene un componente jurídico por el impacto que ella genera desde el componente ético y bioético en el paciente que llega a presentar. Sabemos que estas úlceras por presión son lesiones de la piel y de los tejidos subyacentes que se presentan generalmente a nivel de las prominencias óseas, ¿verdad? O también se relacionan a dispositivos de uso médico. Ellas constituyen el 65% de las enfermedades nosocomiales, son un indicador de la calidad de los servicios, atentan contra la calidad de vida del paciente con impacto a nivel institucional, con impacto también para nosotros como profesionales dedicados al cuidado de estos pacientes por las horas de cuidado que se requieren, impactan en las familias desde el punto de vista económico como en la parte social, familiar, por el impacto psicológico también que ellas generan. Sabemos que la incidencia y la prevalencia de este tipo de lesiones a nivel mundial es muy alta y que ellas se generan cuando se somete a presión constante las prominencias óseas del paciente sobre los tejidos blandos, cuando la presión supera la presión mínima de los capilares, que está alrededor de los 32 milímetros de mercurio. Igual también se dan cuando se somete el paciente a la fricción o a las fuerzas de cizallamiento, que es la mezcla de estas dos anteriores. Son muchos los factores que pueden originar este tipo de lesiones y así como en la literatura se nos habla de factores intrínsecos como la edad del paciente, ¿verdad? La movilidad disminuida por comorbilidades, por lesiones sensoriales y cognitivas del mismo paciente, en determinado momento por los medicamentos que el paciente está recibiendo, por alteraciones circulatorias, ¿verdad? Y también por aspectos metabólicos y nutricionales, porque tanto la obesidad como la desnutrición son factores que inciden directamente sobre el proceso de recuperación cuando el paciente tiene las lesiones y en el momento en que el paciente esté desnutrido, su respuesta frente a las agresiones no va a ser la misma. También se nos habla de factores extrínsecos y entre los factores extrínsecos tenemos las fuerzas de presión, de fricción, de cizallamiento que en determinado momento podemos propiciar a la hora que estamos brindando el cuidado por no ser asertivo en la prevención y en las precauciones que debemos tener al mismo. También el entorno social donde el paciente está, porque sabemos que este tipo de paciente lo podemos encontrar a nivel clínico y que la incidencia a nivel clínico de las úlceras por presión es muy alta y aún más cuando estamos en el escenario de la unidad de cuidados intensivos y la urgencia, ¿verdad? Que también se puede dar a nivel domiciliario. Hoy en día la atención domiciliaria es una de las modalidades de atención que se está brindando en una forma aumentada, teniendo en cuenta que este es un tipo de patologías crónicas y las patologías crónicas pues se derivan al hogar y también en los centros geriátricos. Este tipo de lesiones generan en el paciente la muerte cuando no se manejan adecuadamente o cuando son tantas las úlceras por presión que el paciente tiene. Y si esa úlceras por presión se le adiciona a un proceso infeccioso, el desencadenar la muerte es 4 veces mayor a cuando estas no se infectan. Y lo más triste, que a la vez debería alegrarnos, y es que este tipo de lesiones son evitables y que de acuerdo al giro, al cuidado, a la prevención que nosotros le dediquemos, ellas se pueden evitar y somos conscientes de que esto es así. Si hacemos una revisión a nivel de la literatura, lo que encontramos en las diferentes fuentes confiables, vemos cómo Romero nos habla en su artículo de la percepción de los profesionales sanitarios sobre la gravedad de las úlceras por presión como un evento adverso. Y los participantes del estudio, el 87,7% nos dice que sí es un evento adverso grave. Y aún más cuando ellos mismos nos dicen en el 97,8% de que este es un efecto adverso que es evitable, o sea que lo podemos controlar. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos hacer mucho para evitar este tipo de lesiones. Aquí tenemos también
que mirando el impacto de los programas de promoción y prevención para la prevención de este tipo de lesiones, vemos como Araya en el 2017, son estudios recientes, nos habla de que la aplicación de un programa de prevención en una institución hospitalaria demostró que las úlceras por presión se disminuyeron en 33 puntos. Por otro lado, vemos a la REA y colaboradores en el 2015, nos habla que la intervención de un programa de prevención de úlceras por presión en una institución hospitalaria demostró un impacto positivo en la prevalencia de las úlceras por presión grado 3 y grado 4, o sea que es bastante diciente lo que nos está demostrando la literatura. Por otro lado, vemos cuando evaluamos y miramos la evidencia con relación al cumplimiento de las normas, de las recomendaciones que existen a nivel hospitalario sobre las úlceras por presión. Y FAO en el 2016 nos dice que el porcentaje de cumplimiento de la evidencia científica en la prevención solamente se da en un 32%. Y que el tratamiento adecuado cuando el paciente tiene las úlceras por presión solamente se cumple en el 23%. Y lo más triste aún es que el seguimiento se incumplió en el 100%. O sea, a veces el paciente tiene la lesión, ¿verdad? Los cuidados que estamos brindando no son ideales, pero además de eso le adicionamos no hacer el seguimiento a ese paciente que por cualquier motivo presentó una úlcera por presión en nuestro escenario donde estemos laborando. También vemos cómo en la Universidad Industrial de Santander, acá en Colombia, el 90,6% manifiesta que no cuenta con los insumos de prevención para úlceras por presión a nivel hospitalario. Entonces, fíjense cómo tenemos también nosotros desde nuestro rol activo, desde nuestro rol administrativo, propiciar que se nos den los elementos necesarios para poder brindar un cuidado a nivel institucional. Tenemos también a González en el 2013, donde nos habla también acá en Colombia, cómo se destaca el desconocimiento de los ácidos grasos hiperoxigenados que nos sirven para hidratar la piel del paciente, sobre todo cuando vemos que por las condiciones del mismo paciente se propicia a que pueda desencadenar un tipo de lesión de esto, o hay unos factores de riesgo que predisponen a que pueda desarrollar. Y vemos cómo el 43% del personal que participa en el estudio describe que no utiliza las escalas para medir el riesgo. O sea, recibimos el paciente en el servicio y no valoramos el riesgo que tiene el paciente para poder direccionar un cuidado de enfermería, un cuidado desde profesionales del área de la salud asertivo a las necesidades de ese paciente mediante la valoración. Igualmente, González nos describe que es escaso el uso de superficies especiales para el manejo de presión de los pacientes. Entonces, no tenemos los insumos y no estamos brindando tampoco un cuidado ideal. Por otro lado, si miramos actividades de cumplimiento, vemos cómo Ascendra en el 2016 señala en su estudio que el 45,36% obtuvo un no cumplimiento de acciones de prevención. Y vemos cómo el 35,05 alcanzó un nivel de excelencia. O sea, sí hay un nivel de excelente, pero muy bajo el porcentaje, donde debería ser más alto para poder lograr controlar esta epidemia. Si vemos también Osorio en el 2019, en una institución de tercer nivel, mira cómo el 66,7% hay un cumplimiento parcial de las actividades, o sea, será parcialmente, resaltando en su estudio que el profesional de enfermería o el recurso humano de enfermería que trabaja en los servicios de hospitalización es quien más aplica este tipo de cuidados o aplicación de ese protocolo institucional. Y también resalta que no se cuentan con los insumos especiales para el manejo de las zonas de presión a nivel hospitalario. Miramos que la prevención del paciente por úlcera por presión, la mejor prevención es unas medidas desde el punto de vista de enfermería y desde el punto de vista profesional de la salud en la prevención, en prevenir, valorar ese paciente. Ese es el mejor tratamiento, la prevención, evitar que ella se presente. ¿Cómo debemos hacer la valoración? Debemos hacerlo fundamentado en qué? En la valoración inicial del paciente. Siempre que el paciente lo recibimos en un servicio, debemos hacer la valoración y direccionar los cuidados. Esa valoración nos va a determinar los riesgos, si el paciente tiene un riesgo alto o bajo,
¿verdad? O no tiene riesgo, y nosotros vamos a direccionar un plan de acción. Y ese plan de acción lo tenemos que iniciar desde el primer contacto y posteriormente hacer revaloraciones, porque en cualquier momento el paciente se nos puede descompensar o puede presentar algún tipo de cambios en su estado de salud que va a aumentar el riesgo al mismo. Si miramos acá, ¿qué es importante también? Que cuando vamos a hacer la valoración del riesgo se haga con escalas válidas, escalas que tengan unas propiedades psicométricas ideales. En la literatura se nos habla de muchas escalas para valorar riesgo. En Colombia sabemos que la escala de Brady es una escala ideal. Sabemos que la escala nos evalúa también la parte nutricional, ¿verdad? La fricción, la movilidad del paciente, diferentes ítem contiene la escala, y que de acuerdo a esa puntuación nosotros vamos a poder mirar si el paciente tiene un riesgo alto, un riesgo moderado o un riesgo bajo o no tiene riesgos. Esa es la parte inicial. Pero además de eso se nos recomienda también desde los últimos avances, y lo ideal en la prevención es que cuando el paciente está hospitalizado, debemos hacer la valoración al ingreso, y si cuando hacemos la valoración al ingreso nos dice que el riesgo del paciente es alto, cada 2 días debemos volver a aplicar la escala. Igual cuando el paciente hospitalizado al ingreso nos dice que es moderado, cada 4 días debemos hacer la medición. Cuando el paciente al ingreso nos dice que es bajo o que no tiene riesgo, cada 7 días. En las unidades de cuidados intensivos sabemos que el riesgo es mayor, sobre todo porque muchos de los pacientes están en coma inducido. Entonces, en las unidades de cuidados intensivos, independientemente del valor que nos dé al ingreso, diariamente debemos estar aplicando la escala con el paciente. Aprovechamos la hora del baño para poder evaluar bien a nuestro paciente. Y en la parte de atención domiciliaria, debemos hacerlo en el primer contacto que tenemos con el paciente, pero hay algo específico en esta área. Y es que normalmente el paciente de atención domiciliaria, el profesional y el grupo de salud que se desplaza al domicilio generalmente lo hace cada semana o cada 7 días o cada 15 días o una visita al mes. Entonces se requiere que al momento que estamos en primer contacto valorarlo. Y si el riesgo es alto, moderado, cada 7 días se debe evaluar y estar en contacto con ese paciente para poder mirar los riesgos. Y cuando es bajo o sin riesgo, por lo menos cada 15 días. Importante educar también al cuidador, porque el cuidador hace parte activa en este proceso, sobre todo porque nosotros no permanecemos las 24 horas con el paciente y el cuidador es quien nos va a apoyar. Si miramos, hay un acrónimo de Verdú y Casanova publicado que su nombre nos indica lo que debemos tener en cuenta, y es evitar que las úlceras por presión se desarrollen en los pacientes. Y es así como, de acuerdo a las diferentes iniciales de este nombre, vemos con la E que hay una evidencia alta que se deben utilizar escalas válidas, ¿verdad? Escalas confiables para poder hacer la valoración. También miramos que con relación a la vigilancia activa se está descrito que es moderada la evidencia que se debe valorar al ingreso del paciente a la consulta o a la atención domiciliaria y después de procedimientos prolongados. Y aquí llama la atención también que muchas veces el paciente, en el caso de cirugía, dura 2-4 horas en cirugía y el paciente nos llega al piso y no le aplicamos la escala de valoración. Hay que aplicarla. Yo he visto profesionales de enfermería que han tenido implicaciones éticas porque el paciente se ha demorado en cirugía más de 4 horas y cuando regresa al servicio regresa con zonas de presión y no nos damos cuenta para poder enseguida direccionar unos cuidados. Entonces es importante tenerlo en cuenta. También vemos con una evidencia moderada considerar que todo paciente con dispositivo clínico tiene un riesgo de desarrollar este tipo de lesión. Entonces hay que estar mirando el sitio donde está fijo ese dispositivo para poder evitar que nos haga una presión también por este tipo. También tenemos que debemos inspeccionar el estado de la piel regularmente para detectar los cambios. Tiene un nivel de evidencia moderado. Si miramos la parte de la integridad cutánea, siempre debemos examinar la piel del paciente y debemos hidratarla. Se debe hidratar, ya vimos que los ácidos grasos hiperoxigenados son súper buenos, ¿verdad? No vamos a hacer masajes porque el masaje lleva a que se puedan generar traumas a nivel de las prominencias óseas. La hidratación de la piel activa la microcirculación, entonces lo que debemos es hidratar suavemente esa piel. Con relación
Al tratamiento tópico se recomienda no utilizar soluciones que contengan alcohol. La evidencia es alta de no utilizarlas. El alcohol irrita la piel y si el paciente tiene un tipo de lesión, aunque sea mínima, le vamos a generar una irritación y una dermatitis ahí a nivel de esa zona que está lesionada. Entonces, no utilizar el benjuí, que todavía en nuestro medio lo utilizan mucho, no utilizar el benjuí, sino hidratar la piel solamente. Aplicar lociones hidratantes, ya lo habíamos dicho, tiene una evidencia moderada. Y proteger la piel del exceso de humedad. Sabemos que para proteger la piel, cuando hay mucha humedad, hay que hacerle el cambio del pañal al paciente periódicamente. Además de eso, si el paciente ya tiene las lesiones, utilizar apósitos súper absorbentes de acuerdo a la cantidad del sudado para evitar que se maceren los bordes o que el paciente no siga haciendo extensión de la lesión por demasiada humedad. Si bien la evidencia es baja, sabemos que cuando no contamos con estos apósitos avanzados, podemos utilizar las pastas a base de zinc que protegen mucho la zona perilesional el área de los genitales del paciente por la acidez de la materia fecal y de la orina. Vemos con relación al alivio de presión, ¿verdad? Está indicado con una evidencia alta no utilizar los colchones convencionales, ¿verdad? Igualmente con una evidencia alta utilizar colchones con sistemas de presión alternante. Esos colchones, cuando vamos a aconsejar al familiar, sobre todo cuando está a nivel domiciliario, que adquiera un sistema especial para el manejo de presión, tenemos que aconsejarlos asertivamente porque muchas veces invierten en este sistema de especiales para manejo de presión que no son adecuados. Entonces se requiere que sean activos porque el activo hace los cambios de presión a la vez que nos ayuda en la movilización del paciente. Pero ojo, estos sistemas no reemplazan los cambios de posición, ayuda, pero no reemplazan. También tenemos que se deben diseñar planes de cuidado que mejoren la actividad y la movilidad del paciente de acuerdo a las limitaciones que tenga el paciente y que estos planes son individuales con evidencia alta. Nosotros no podemos pensar que todos los pacientes les vamos a aplicar el mismo plan, sino depende de las condiciones y las características del mismo paciente. Igual las superficies especiales para evitar la presencia de este tipo de lesiones deben ser direccionadas de acuerdo a la evaluación que se haga en el paciente. Si miramos la nutrición es otro de los aspectos que tiene un nivel de evidencia moderada. Si el paciente no tiene una adecuada balance nutricional, ya sea que el paciente esté obeso o esté desnutrido, pues la respuesta no va a ser ideal. Hay un mayor riesgo, sobre todo en la obesidad, ¿verdad? En caso de que el paciente se observe que tenga una alteración nutricional, debe ser valorado y debe mirarse un plan especial para mejorar el aspecto nutricional del paciente. Igualmente se deben aportar suplementos ricos en proteína de tal manera que se ayude a contrarrestar esas debilidades o esas deficiencias que tiene el paciente. Importante valorar y determinar el grado de la lesión, el estadio en que se encuentra la lesión, de acuerdo a las escalas internacionales que existen, que conocemos, si es estadio 1, 2, 3, 4, de acuerdo a los compromisos que tengan cada uno de los tejidos. Orientar siempre al profesional, al compañero, al personal auxiliar de enfermería, al estudiante que llega a nuestros servicios para que se empodere con el protocolo que está allí y lo aplique. Y a nivel del domicilio, con los cuidadores y con la familia, que son el apoyo con el que nosotros contamos directamente en este escenario. Miramos que los cuidados básicamente están orientados en la prevención, en mantener la integridad de la piel. Hay que proteger las prominencias óseas, evitar la presión sobre estas áreas, evitar la humedad constante con el cambio de pañal, porque la humedad propicia el deterioro de la piel por el cambio de pH. También tenemos que se deben evitar áreas expuestas a fuerzas tangenciales, o sea, tratar de mantener al paciente en una posición ideal donde no se dé la fricción, ni se dé el cizallamiento, ni la presión constante. Debemos utilizar dispositivos especiales, como les dije en las diapositivas y en las presentaciones anteriores, de acuerdo a las características del paciente. Y estar muy alerta cuando ya el paciente tiene úlceras previas, ya sean de periodos anteriores de hospitalización o en casa, o de estar en el hospital con lesiones anteriores.
Es triste, yo he tenido experiencias de pacientes que nosotros decimos, el paciente no es un paciente con escaras, es una escara con paciente, porque son tantas las escaras que tiene el paciente que uno a veces no sabe por dónde agarrar. Y es muy triste ver a un paciente en esas condiciones, sobre todo por todo lo que implica y la calidad de vida para ese paciente. Si miramos, pues las medidas están direccionadas es a la prevención. Debemos trabajar a la prevención, esa es la tendencia actual. ¿Cómo? Movilizando al paciente, valoramos al paciente. Si el paciente tiene unos compromisos marcados, debemos hacerle cambios de posición y hacer movimientos pasivos y con ayuda, porque es que a veces trabajamos solos y lo que hacemos es la fricción cuando deslizamos el paciente en la unidad donde se encuentra. Utilizar almohadas y cojines que permita tener al paciente en una posición lineal adecuada, en una posición anatómica, evitando las zonas de presión sobre las prominencias óseas. Y es importante contemplar que esas almohadas también hay que cambiarlas de posición, porque es que a veces el paciente nos hace úlceras por presión en los sitios donde estamos poniendo las almohadas y los cojines, porque no hacemos el cambio. Y alternar todas las posiciones en el paciente de cúbito supino, de cúbito lateral derecho, izquierdo, ¿verdad? Y rotarlos para que el paciente evite que nos haga esas zonas de presión. En caso de que el paciente no tenga compromisos marcados, debemos incentivar y estimular en el paciente que haga esos cambios de posición. Recordarle, estar atento, insistirle, ayudarlo, levantarlo, caminemos un ratito y venimos y cambiar entre la silla y la cama, porque a veces lo levantamos, lo sentamos toda una mañana en la silla y solamente lo llevamos a acostar en la noche. Entonces también eso no es ideal. Si miramos este gráfico que está aquí, es muy diciente, a mí me parece muy útil, sobre todo en el área hospitalaria, porque nosotros no estamos las 24 horas, y también a nivel de la atención domiciliaria, donde el familiar puede mirar cada uno de las posiciones que puede optar por el paciente y puede cuadrar las horas en que debe hacer los cambios entre uno y otro. Si miramos, es importante que si el paciente está sentado, ¿verdad? Y tiene autonomía, los cambios de posición cada 15 minutos, le puede decir uno que levante la pierna, que la mueva, que levante un poquito el muslo, ¿verdad? Y hacer el cambio entre la cama y la silla. Pero si ya el paciente tiene limitaciones, toca por lo menos antes de una hora hacer los cambios de posición. Si el paciente, las piernas no llegan al suelo cuando está sentado, debemos utilizar almohadas para que los pies descansen y la presión no se mantenga sobre la extremidad que esté libre, sino que se encuentre apoyada. Evitar arrastrar al paciente, utilizar sábanas de movimiento, buscar la ayuda con el familiar, con el camillero, con el otro compañero, con la auxiliar, con la jefe, con el médico, ¿verdad? Pero hacer el cambio de posición con las sábanas de movimiento que nos permiten el desplazamiento y evitamos la fricción. Levantar la cabecera del paciente cuando se considere necesario, pero esta cabecera no debe aumentar de los 30 grados para evitar que nos haga la presión constante y que nos haga la fuerza de fricción y el cizallamiento, porque cuando la levantamos y la ponemos más de 30 grados, muchas veces la posición del paciente no es anatómica, se desplaza más hacia un lado del cuerpo y por consiguiente la presión hacia ese lado va a ser mayor. Si miramos, y lo hemos dicho durante toda esta presentación, recordarles no arrastrar el paciente, no hay que decirle a la familia que tienen que participar todos. Igual también en la noche, a veces el paciente, el familiar dice, no, es que yo todo el día lo muevo, y en la noche no nos acostamos a las 10 de la noche y ya no lo movemos más hasta las 6 o 7 de la mañana. Imagínense, toda la noche, son muchas las horas que el paciente dura en esa posición, entonces hay que insistirle que en la noche también toca hacer el cambio. Mirar la cama no superior a 30 grados centígrados, no utilizar estas superficies rígidas como la vemos ahí, el aro que está allí, el disco, el neumático, como le decimos acá en Colombia, ¿verdad? Porque esta superficie produce que el paciente, porque dura mucho tiempo también ahí, hace un edema local por todo el aro del disco que está puesto allí y el paciente nos hace un edema y nos hace una dermatitis y nos hace una fricción
y termina siendo en una zona de isquemia. Entonces, este tipo de dispositivos no se deben utilizar. Ahí tenemos el masaje, no, Elvi, les insisto, no se debe masajear. Las terapistas físicas deben hacer masajes cuando el paciente lo tiene indicado. Nosotros debemos hidratar piel, no utilizar alcohol, no utilizar sustancias alcoholadas, porque vamos a irritar o podemos propiciar lesiones en la piel del paciente que por consiguiente pueden terminar en una complicación. Si miramos, pues, básicamente las nuevas tendencias en la prevención de úlceras por presión, teniendo en cuenta que ellas son evitables, es que nos acojamos y nos empoderemos en el protocolo institucional a nivel domiciliario, en el sitio donde el paciente esté recluido y donde nosotros tengamos inherencia como profesionales del área de la salud, nos empoderemos y lo apliquemos, que manejemos asertivamente en caso de que el paciente ya tenga un tipo de lesión, que utilicemos esos elementos especiales para el manejo de presión de acuerdo al tipo de paciente. Si el paciente tiene un riesgo alto, debe usar elementos de prevención especiales para el manejo de presión que sean alternantes, mientras que si el riesgo del paciente es mínimo, se pueden utilizar los fijos, pero hay que evaluar constantemente al paciente para saber en qué momento podemos cambiarlo. También educar. Nosotros tenemos una labor de educar siempre al personal que tenemos al lado, a los estudiantes, al paciente, a la familia, para que ellos participen en su cuidado. También es importante que todos nos unamos, que nos acojamos unos a los otros, que nos empoderemos y podemos decir stop a las úlceras de presión a nivel mundial. Les agradezco nuevamente de parte de la Universidad de Cartagena, el Grupo de Investigación Cuidado y Vida, Fundepiel. Muchas gracias por la presentación. Cualquier inquietud estaré atenta. Gracias. Las referencias bibliográficas utilizadas.